último que vimos. La clasificación del slam. Exacto. Cabe aclarar que, bueno, estos son, como bien lo dices, Alejandro, pues clasificaciones, ¿no? No necesariamente se tiene que hacer así a fuerzas. Lo único que nos dice SLAM es que es la forma de llamarle al mapeo y a la autolocalización de forma simultánea, ¿vale? Es eso, es el nombre a realizar esas dos acciones. Ahora, que existan diferentes, bueno, eso es para que ustedes se den una idea de cómo se dice, perdón, de qué forma ustedes pueden ir construyendo, ¿sale? Ese SLAM. ¿Por qué hay diferentes clasificaciones? ¿Por qué ustedes creen? ¿Cuánto estamos hoy? A 7 de noviembre. En un segundo está claro. 7 de noviembre del 2020. Clasificaciones. ¿Maestro está compartiendo? Sí. No se ve, profe. No se ve nada, profe. A ver, otra vez, ahí les va. A ver ahí. Creo que no se los había compartido. Ahora sí, ya se ve. Ahora sí. Perdón, se me fue la onda. Estamos a 7 de noviembre y lo que les decía, básicamente es darle un nombre, ¿sale? Pero ¿por qué se consideran estas clasificaciones? ¿Cuál sería el objetivo? Uno, que ustedes conozcan cómo realizar el SLAM. Bueno, tengan una idea. Pero principalmente entiendan que no siempre lo más conveniente es obtener toda la información. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros tuviéramos una cámara y, por ejemplo, el Kinect, ¿vale? El Kinect sabemos que tiene los 3 sensores, el LIDAR, el infrarrojo, bueno, el infrarrojo y las 2 cámaras, ¿sale? Ahora, díganme, ¿cuál sería más difícil de procesar? ¿El Kinect o un sensor ultrasónico con un infrarrojo? Hablando en cuestiones de programación, ¿cuál sería más difícil? ¿El Kinect? Exacto. ¿Por qué? Porque tiene más información, ¿sale? Sin embargo, ya vimos que en las clasificaciones no necesariamente queremos toda la información de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque sería más difícil y más tardado de procesar, ¿vale? Entonces, por eso se encuentran esas clasificaciones, donde si por alguna razón nuestro objetivo concuerda con algunas de ellas, de esas clasificaciones, pues entonces ya buscamos algún ejemplo de esas y vamos desarrollando nuestro algoritmo SLAM, ¿sale? Por ejemplo, ¿cuál sería el más conveniente si yo lo único que quiero es saber, se me fue la palabra, denme un segundo, saber la posición, o no, es que se me fue la palabra, perdón. ¿Cuál sería el más conveniente si a mí lo que me interesa es sobre un terreno, llegar de un punto A a un punto B, y este terreno tiene diferentes, es que no. Vaya, la superficie no es lisa, no es constante. ¿Relieve? Exacto. El relieve o topográfico, ¿no? ¿Sale? Sí. Ahora, sí,
Si yo estoy dentro de un... ¿Mande? Dijo topológico y Ajá, qué, ¿no se llamaba topológico y métrico? a eso voy, a eso voy. Ah, sí, perdón. No se preocupe. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy dentro de un cuarto y lo que me interesa es no chocar con las paredes? Entonces sí sería solo el métrico. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, todavía más, si me interesa el subsuelo y si me interesan las paredes, pues tendría que ser un topológico y métrico, ¿vale? Y todavía lo puedo combinar con otra cosa. Por ejemplo, puedo decir si es offline o es online. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Lo que quiero que observen es que ninguna de estas clasificaciones es tan cerrada como para decir, no, solo voy a estar dentro de esta clasificación, sino que pues nada más son los nombres que se le dan a las cosas. Sin embargo, dependiendo la naturaleza de su problema, de la naturaleza de sus objetivos, pues podríamos tomar una o dos o varias de estas clasificaciones, mezclarlas y obtener eh, eh, un producto más completo, ¿vale? Un algoritmo más completo, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿Sí que sí? profe. Órale, pues, ¿en cuál nos quedamos? No me acuerdo en cuál nos quedamos. ¿En el activo y En el, pasivo? sí, en ese. Sí, esos dos. A ver, ¿qué era el activo? En el que los dos algoritmos de, ay Dios mío, del control, el del control y el otro era el del slam como tal, Ajá, que están, o sea, trabajan al mismo tiempo. exacto. ¿Ese era el activo o el pasivo? El activo, Activo. El activo, muy bien. ¿El pasivo entonces? en el que trabaja por separado. Exacto, ¿vale? ¿Cuál era más rápido y por qué? El activo. El activo, Exacto, ¿y por qué? pues porque todo se está haciendo al mismo tiempo, entonces no necesita hacer como ninguna pausa para primero procesar algo y, bueno, primero procesar la primera cosa y luego lo demás. Exacto. Los dos trabajan en conjunto, por lo tanto pueden encontrar la solución más rápida, ¿vale? Recuerden que más que nada, no solo es mapeo, sino además de mapeo, autolocalización, pues esas dos cosas se utilizan principalmente para encontrar una ruta, ¿sale? La ruta más óptima o una ruta ya, aunque no sea la más óptima. A veces es suficiente con encontrar una ruta, ¿vale? Vamos a ver si ya llegaron todos. 2, 4, 6, 7. Ah, que Brandon no iba a llegar, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a ver. Todavía faltan otras 3, ¿vale? El siguiente sería, el 4 sería el estático y dinámico. En este estático y dinámico me refiero no al robot, sino al entorno. Es decir, en el estático se toma como que el entorno no cambia o no va a cambiar durante mucho tiempo. Y pues contrario al estático, el dinámico pues sería lo contrario, ¿no? El entorno cambia constantemente. Por ejemplo, ¿cuál sería? Nosotros ya vimos varios ejemplos. ¿Cuál sería ese donde? Ajá, ¿Del dinámico? ajá, o del estático, cualquiera de los dos. O uno No, y por uno. ejemplo, el auto, el Tesla que nos había puesto hace como 3 clases, conforme Ajá, se va moviendo, va cambiando pues lo que percibe. exacto. Y no nos referimos tanto a las calles,
porque digamos esas no cambian tanto, es digamos semiestático, por así decirlo, sino a los objetos, a la cantidad de coches, la distancia entre los coches, a las personas, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y un estático, por ejemplo, ¿cuál sería? Podría ser el rover. Está en un entorno que no cambia. Exacto. Bueno, suponemos que no cambia, ¿no? Quién sabe cómo funciona en otros planetas o en otros lugares que no sea la Tierra, pero suponemos que no va a cambiar en bastante tiempo, ¿no? O al menos algunas cosas muy específicas. Vamos a ver, el quinto. El quinto sería volumétrico, se llama volumétrico, en el que lo que se hace es una reconstrucción de lo que se está viendo, ¿vale? ¿se acuerdan uno que vimos de un dron y que iba construyendo mediante varios sensores y una cámara iba reconstruyendo, más bien reconstruía toda la habitación o la mayoría de la habitación? Sí, Sí, profe. profe. Básicamente es eso, ¿vale? Donde no solo reconstruye toda la habitación, reconstruye lo que está viendo, sino que además dentro de esa reconstrucción indica, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Deja marcas, ¿vale? Marcas donde él, dependiendo qué es lo que se esté buscando, donde podrían ser o una posible, ¿cómo se llama? Colisión. Por ejemplo, las esquinas, ya si se acuerdan que había cajas. Entonces, sí, en esas cajas ponía especial énfasis en las esquinas. Al ser un dron, pues cualquier golpe con alguna de ellas, pues podría desbalancearlo, ¿vale? Además, también pues selecciona ciertas trayectorias óptimas, ¿vale? Entonces, pues básicamente es eso. No creo que necesite más explicación. Y el último se llama Full, se lo escribo bien, Full Slam. ¿Esto qué se refiere? Se refiere a que recorre todo el mapa o realiza todo el mapa y genera un camino durante un tiempo determinado, ¿vale? Es como de las competencias, no sé si las han visto, donde tiene que recorrer todo el laberinto y después selecciona la ¿cómo se llama? La trayectoria óptima o la más corta, ¿vale? Y ya, eso es todo. No sé, ¿alguien por ahí está hablando? Por ahora. No, profe. Bueno, es que solamente dije la ruta, pero no sé. Okay. Entonces, más o menos es eso, ¿no? En el PDF que les voy a enviar, pues viene más información de esto, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, pues vamos a construir un SLAM. No el algoritmo como tal, sino vamos a ver cómo se hace el análisis para posteriormente construir el algoritmo. Como yo les había dicho, pues el algoritmo no son tan sencillos, tampoco son tan complicados. Sin embargo, pues mucho depende de nuestras habilidades de programación, ¿vale? Entonces, pues para no meternos en problemas, pues nada más vamos a platicarlo, por así decirlo, cómo funciona el proceso iterativo, ¿vale? Bueno, todavía no les tenía que mostrar esto, pero bueno, ya se lo estoy mostrando. Este ejemplo de SLAM va a ser en base al landmark, ¿vale? Aquí están los landmarks. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que eran esas cosas? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué son? ¿Qué características tienen?
son marcas que el robot puede identificar fácilmente. Ok. Y son puntos por los que puede pasar el robot. ¿Cómo que puede pasar esto? Bueno, en los que puede posicionarse más bien. Ok, a Bueno, lo que no. puede llegar, ¿no? Ajá, los que puede llegar más bien. Ok. ¿Qué más me pueden decir de esos landmarks? Entre los landmarks debería de poder formar una línea recta, que sería el camino sin obstáculos. Deben de ser visibles desde diferentes ángulos. Exacto, muy bien. Ok. ¿Alguien más? Si no, con eso creo que es más que suficiente. Lo describieron a la perfección. Se ve que sí están poniendo atención. Felicidades. Bueno, es que lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Pero no está de más, nunca está de más. Entonces, en este slam construido en base a landmarks, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta la posición y orientación del robot. Sin embargo, es la posición y orientación absoluta. ¿A qué me refiero? No con respecto a un landmark, sino con respecto al espacio cartesiano. ¿Sí se entiende la diferencia? Chicos. Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, no ¿Seguro? es necesariamente, es como lo que habíamos visto de que sería el sistema inercial. ¿Decir Exacto, eso? muy bien. Ajá. Tenemos que, al menos en la primera posición, así de recién que inicia, donde nosotros se coloca el robot, pues al menos esa posición es la que tenemos que tener con mayor certeza, ¿vale? Y también la posición de cada landmark. Esta sí es indispensable, debido a que o nosotros las ponemos o nosotros las seleccionamos, pues tenemos que localizarlas, ¿sí? Más bien tenemos que saber dónde están. Ya que el robot las encuentre y haga otra cosa, pues es distinto. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Teníamos que había algo que le llamábamos incertidumbre, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Era lo de el entorno dinámico y la visibilidad. Del entorno dinámico y la visibilidad. Tenía que ver, pero también tenía que ver, por ejemplo, los sensores. Tenía que ver los actuadores. Ah, ok, sí me acuerdo. Vaya, era la parte donde nosotros decíamos posiblemente alrededor de este círculo existe un landmark, ¿vale? No sé si me doy a entender. Hagan de cuenta que debido a las complejidades del entorno, a la capacidad de nuestros sensores, al ruido y todo eso, yo puedo mover mi robot de aquí a acá. O bueno, mejor con otro color, con rojo. Yo puedo mover mi robot de aquí para acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde aquí pues veo este landmark. Ahora, debido a que cuando yo estoy aquí en este tiempo igual a 0, la incertidumbre, o más bien la probabilidad de que aquí se encuentre un landmark es relativamente baja, aunque lo vea, ¿vale? Entonces digamos que tengo un circulote, ¿vale? Conforme voy acercando, esa probabilidad va aumentando, pero a su vez, la probabilidad va aumentando, pero a su vez la incertidumbre también va aumentando. ¿Por qué? Por los errores que tengo de medición en cuanto a la posición. No sé si me estoy explicando. Vaya, que yo diga que de aquí a acá son 5 metros reales y mi robot detectó 5.05, pues este 0.05 ya es parte de la incertidumbre, ¿sale? Por lo tanto, no puedo decir, al menos el robot no puede definir que efectivamente se encuentra a 5 metros.
¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de colocar un punto muy específico del landmark, lo que hago es encerrarlo dentro de un círculo o dentro de un óvalo, quieren verlo así, donde el punto central, pues es la parte donde hay más probabilidades que se encuentre el landmark. Sin embargo, lo encierro en un círculo parecido a lo que hacíamos con el robot. ¿Se acuerdan que lo encerrábamos en un círculo para darle una especie de tolerancia? Sí. ¿Se acuerdan? Es más o menos lo mismo con esto. Sin embargo, este está en función de la probabilidad de que esté ahí un landmark, ¿vale? Entre más chiquito esté el landmark, la elipse, entre más chiquito estén estos radios de estas líneas que lo cruzan, entonces la probabilidad de encontrarme ese landmark justamente en ese preciso lugar es más grande, ¿vale? Vaya, no tengo que hacer tan grande el círculo para decir posiblemente ahí hay un landmark. Por ejemplo, lo que sigue. Por ejemplo, lo que sigue. Si se fijan, este sería la trayectoria o recorrido de un robot, ¿vale? Sin embargo, si ustedes se fijan, estos de aquí serían los landmarks. Ahí están posicionados, ¿vale? Ahora, cada uno tiene una forma diferente de su probabilidad de que estén ahí. ¿Por qué? Pues porque entre más chiquito esté el círculo, entre más chico esté el círculo, más chico estén los radios que lo cruzan, entonces tienes mayor certeza de que el landmark se encuentra ahí. Contrario al que está acá abajo, pues hay más, o sea, yo sé que ya está, sin embargo, no sé la posición exacta del landmark, por eso este circulito incrementa, ¿vale? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí, profe. Sí, creo que no está tan complicado. O sea, yo se los estoy complicando además. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar esto que acabamos de definir, por así decirlo, y lo vamos a implementar a un proceso iterativo, ¿sale? En el primer caso es cuando posicionamos nuestro robot. Aquí está, ¿vale? Nuestro robot no sabe dónde están estos landmarks, el A, el B y el C. El B es muy probable que sí, porque lo alcanzaría a ver, ¿no? Porque está relativamente cerca. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Al principio, pues estos no tienen circulito. ¿Ya se fijaron? Ninguno tiene. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esté ahí todavía no está comprobada por el robot. Este nada más es indicativo para nosotros, para que se entienda el ejemplo. ¿Vale? Ok. Ahora, nuestro robot detecta el primer landmark, el A, y se mueve hacia él. Quiere saber si sí es un landmark o no. Entonces ya se mueve hacia él, lo detecta, este es su rango de esta sombreada. Esta parte sombreada es como que lo detecta o no. Y se mueve en dirección hacia él, ¿vale? Ya lo encontró. Por lo tanto, genera esa elipse que dice, es muy, muy probable que este sea un landmark y que tenga esta dimensión, ¿sale? Por lo tanto, le pone un circulito, una elipse, ¿vale? Ese es el paso 1. Moverse en el sentido del landmark y determinar la incertidumbre en forma de la elipse, ¿vale? ¿Qué sería el siguiente movimiento? Pues encontrar un nuevo landmark, o el paso 2 sería encontrar un nuevo landmark. Entonces se mueve en dirección hacia donde posiblemente hay alguno, ¿vale? Recuerden que pues son visibles relativamente, entonces pues se mueve hacia alguno de ellos, se encuentra en un punto donde ve dos al mismo tiempo, el B y el C, ¿sale? Por lo tanto, puede dirigirse a cualquiera de los dos.
puede dirigirse a cualquiera de los dos. ¿Para qué? Para encontrar la distancia que existen entre ellos y ver cuál está más cercano uno del otro. No, sí va quedando claro hasta ahorita. Todavía ese es el paso 2. Ir hacia cualquier otro landmark. Un landmark nuevo. Un landmark que no está marcado dentro del robot. ¿Vale? ¿Qué sería el siguiente paso? Debido a que nuestro robot pues vio los dos landmarks, sin embargo, pues no se acercó a ninguno de ellos, sino solo tomó las distancias relativas que hay entre ellos dos, pues la elipse es más grande. ¿Por qué? Porque no estuvo tan cerca, por así decirlo, no lo comprobó tan fielmente de que allí había un landmark y dónde era la posición exacta de él, o lo más preciso posible, de ninguno de los dos. ¿Ya vieron? Por lo tanto, se le pone la elipse, pero se pone más grande. ¿Sí me estoy dando a entender, chicos? Eso es en caso de que como que no detecte muy bien que está el landmark ahí, o de que sí lo detecte entonces. Lo que pasa es que se basa en probabilidades. El robot, digamos, no puede estar completamente seguro de que el landmark se encuentra a esa posición. No de que esté, él ya sabe que está. Sin embargo, no sabe exactamente dentro de la posición que se encuentra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si este es X, este es Y, la posición real de este sería, no sé, 5,5. La posición de este sería, no sé, 7,15. La posición de este sería 15,15. ¿Sale? Eso lo sabemos nosotros. Pero el robot, al posicionarse en este punto, es el único punto que sabe que es correcto. Al moverse, ¿qué aumenta? Al moverse aumenta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la distancia que recorrió el robot o la que nos marcó nuestro sensor no siempre es tan precisa como si nosotros la estuviéramos midiendo físicamente ahí, dentro del plano. ¿Vale? Por lo tanto, aunque vea el landmark, aunque se acerque a él y calcule la probabilidad de que se encuentra ahí, no puede decir de forma contundente que es el 5,5, porque posiblemente él detectó otra medida, por ejemplo, el 5,5,4,9. ¿Sale? Esto es lo que nos marca nuestro robot, o lo que se queda guardado en él. Sin embargo, nosotros sabemos que el real es este. ¿Eso qué quiere decir? Que por errores de medición, errores mecánicos, errores del terreno, etcétera, incrementó la incertidumbre. ¿Sale? Aunque la probabilidad de que el landmark se encuentre dentro de esta elipse es alta en comparación a las otras, aún así existe ese error que le llamamos incertidumbre. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, gracias. mande. Entonces, entre más grande sea la elipse, ¿podría decirse que más grande es la incertidumbre? No. Hagan de cuenta. La incertidumbre nos referimos al error que hay en la posición. ¿Sale? Ok. Y ese pues prácticamente siempre va a existir. Exacto, muy bien. Este círculo lo que dice es que posiblemente exista un landmark que se encuentra dentro de esta elipse. ¿En qué parte de la elipse? Voy a borrar esto. ¿En qué parte de la elipse? Pues puede estar aquí, o 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 puede estar aquí. ¿Sale? Ya, ok. Entonces, entre más se acerque, más chiquito va a ser la elipse. Entonces, exacto. eso...
Hace que Ajá, sea más ajá. preciso. Exacto, muy bien. Si nuestro robot se hubiera acercado más, así como lo hizo en el primer landmark, pues la elipse sería más chiquita. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que existe ese landmark dentro de esa elipse, pues es más grande. Por lo tanto, la elipse sabemos que la posición va a ser más precisa, ¿vale? Ok, y ahora Mientras sí quedó tanto, claro. pues, qué bueno. Mientras tanto, pues todavía no sabemos. ¿Cómo hacemos para hacer lo que sigue? Ahora, si se fijan, está creciendo el circulito. ¿Ya se fijaron? Acá como que no tenía. Acá va creciendo la elipse del robot al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues los errores se van a ir acumulando. ¿Ya vieron? Y eso le da, este elipse que encierra al robot, pues representaría la incertidumbre. Este de aquí representaría la incertidumbre. Y las elipses representarían la probabilidad de los landmarks. Bueno, no cabe, de los landmarks. ¿Vale? Que es justo lo que ahorita acabo de explicar, pero lo podemos ver también gráficamente. ¿Vale? ¿Qué sigue? Pues lo que seguiría es volver a hacer el recorrido por cada uno de los landmarks. ¿Sale? Es decir, yo ya estoy aquí, yo ya sé que hay un landmark en B, en C, entonces me regreso y vuelvo a pasar por A. ¿Para qué? Eso lo que me dice es que me va a ir reduciendo la incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en primer landmark la elipse es más chiquita, por lo tanto puedo como que resetear la incertidumbre de mi robot. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué se resetea la incertidumbre? ¿Quién sabe? ¿O por qué se imaginan que se resetea? Por así decirlo, es un decir, ¿no? No es que se resetee así físicamente, sino que se hace más chiquita la incertidumbre. Porque ya leyó un nuevo valor. Más que un nuevo valor, porque yo ya estoy seguro que este landmark se encuentra en 5.5,4.5, que es el valor que midió el robot. ¿Sale? Okay. A eso me refiero con que se reinicia la incertidumbre. El error, yo al posicionarme cerca de este landmark, el error se va haciendo más chiquito, o sea, la incertidumbre. Sí, sí quedó claro ese concepto es muy importante. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Seguros? A ver, les voy a preguntar. No sé quién está por acá. A ver, ¿quién ha hablado hoy? Nomás está Héctor y Alejandro. Perdón, Estefanía y Alejandro. Jorge, ¿quedó claro lo de por qué se hace, Jorge Iván? ¿Por qué se hace chiquita la incertidumbre? Cuando yo regreso al primer punto, ¿cómo lo dirías en tus propias palabras? Jorge, y Iván. Jorge Iván a la una. Jorge Iván a las dos. Jorge Iván a las tres. Contesto en el chat, profe. Ah, ya. Ah, que si quedó claro, o cómo lo dirías en tus propias palabras, que esta incertidumbre, o sea, esta elipse gris, se vuelve a hacer chiquita cuando el robot llega al primer landmark. ¿Por qué se hace chiquita? O sea, aquí. ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras?
¿Quién le quiere ayudar a su compañero? Que no sea Estefanía y Alejandro, porque ellos ya participaron. Pues yo creo que se refiere a que como ya sabe que está en esa posición, lo vuelve como a reiterar. Entonces, eso hace que sea menos. Ajá. ¿Que sea menos qué? Perdón. Perdón, no te entendí lo último. Que como ya sabe que está ahí, bueno, la landmark del punto A, Ajá. lo vuelve a tomar el valor, o sea, él ya sabe que está posicionado ahí, como ahorita puso unos valores de la coordenada, ¿no? Exacto. Entonces se vuelve a reiterar que ahí está. Exacto. Tal vez como encontrarse a sí mismo. Sí, se oye medio de autoayuda o medio metafísico, pero es como encontrarse a sí mismo dentro de ese espacio lleno de lana. Entonces, muy bien. También estás bien, Jorge. Su compañero dice, porque ya conoce la posición entre los landmarks, ¿vale? Entonces, pues sí, ya sabe que este landmark es el más probable que se encuentre en esa coordenada, por así decirlo. Por lo tanto, cuando se acerca a él, pues la incertidumbre disminuye, ¿vale? ¿Y qué es lo que vuelve a hacer? Pues regresa a donde midió los siguientes dos landmarks, el B y el C, y como el recorrido que siguió, digamos, comparando con el primer ciclo, fue el mismo, fue muy parecido, por lo tanto, la probabilidad de que se encuentren dentro de esta nueva elipse, pues es más grande, por eso se hace más chiquita la elipse. ¿Sí me estoy dando a entender? Chicos. Hola, hola. Profe, ¿podrías repetir eso último? Ok. Sí, correcto. Ok. Si se fijan, estas elipses son más chiquitas que las de arriba, que la primera vez que llegó ahí. ¿Por qué? Porque sucede un proceso muy similar a la incertidumbre que tiene el robot. La primera vez que lo hizo, ¿dónde está? Aquí. La primera vez que lo hizo, supongamos que recorrió toda esta distancia. Esta distancia no se equivale a 5 metros, ¿vale? Marcó las elipses, ya dijo, posiblemente por aquí se encuentra un landmark, ¿sale? Dentro de esa elipse que yo acabo de crear. ¿Por qué? Porque mi incertidumbre es relativamente amplia, ¿vale? Entonces no estoy seguro si efectivamente recorrí los 5 metros. Ahora, lo vuelve a hacer. Ahí está. Exactamente, o un recorrido muy parecido. Ahí está. Ahí no se queda donde quiero. Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que la siguiente medición, esta es la 1, la siguiente medición, pues le dio 4.9 metros. 4.9 metros. Eso quiere decir, y bueno, y detectó los landmarks, los mismos landmarks, obviamente casi idéntico a la primera medición. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente los landmarks se encuentran ahí aproximadamente. Ya, ok. Es lo mismo, ¿no? De que está como rectificando que sí son posiciones correctas. Exacto. Así de fácil. Es lo que hace. Vuelve a rectificar. Es como han hecho ese ejercicio donde miden, no sé, 15 veces la distancia de algo y le sale diferentes distancias, aunque sea con el mismo aparato de medición. Y después sacan la media y la probabilidad y todo eso. Sí. Y no, se me fue la otra palabra, no es la media y la... ¿Desviación estándar? ¿Perdón? ¿Desviación estándar? Ándale, la de desviación. Así se hace exactamente. De hecho, aquí lo tengo marcado.
No, la varianza. Se saca la media y la varianza, ¿sale? También se puede sacar, de hecho son complementos, creo, ¿no? La desviación estándar con la varianza, si mal no recuerdo. Yo recuerdo Entonces, que venían como que juntas, pero ya no me acuerdo bien cuál era cuál. ajá, sí tienen relación, no recuerdo exactamente cómo, pero tienen relación. Entonces, es justamente lo que hacemos aquí. ¿Cómo? Pues de forma práctica, el propio robot, ¿vale? Entonces, así hasta que relativamente se quedan chiquitas estas elipses. Claramente, la única que sí tenemos mayor certeza de dónde se encuentra es la A. ¿Por qué? Por lo que les dije. Esta posición, la posición inicial, cuando todavía no empieza el algoritmo a funcionar, todavía no se mueve nuestro robot, esa posición debe de ser exacta. ¿Sale? La posición que nosotros le damos a nuestro robot, el 0,0. ¿Sale? Ya de ahí a donde se mueva, pues va incrementando el error o la incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que hace? Supongan que tienen muchos landmarks, muchas incertidumbres, pues estos circulitos van disminuyendo conforme cada iteración que va haciendo el robot, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cómo funciona, ¿vale? O bueno, cómo se ve gráficamente las posiciones, en este caso como la crucecita que se ve ahí, es el punto donde es más posible que se encuentre exactamente el landmark. ¿Cuál es el objetivo? Pues en cada iteración ir reduciendo esa elipse hasta saber la posición exacta de cada landmark o lo mejor que se pueda. ¿Vale? Sí, pero ¿Alguna duda hasta aquí? ahí la flechita ¿Alguna roja duda? que representa. ¿Cuál flechita roja? Esa ¿Esta de aquí? pequeña. Ajá, esa. Ah, es que era un ejemplo de libro donde no recuerdo exactamente qué hacía. Iba definiendo así como lo hicimos aquí, pero con muchos. Entonces no recuerdo qué representaba. Ah, ya me acordé. Si se fijan, es que no sé si se alcanza a ver dónde está su- Si se fijan, dentro de ese elipse tiene otro círculo con un radio. ¿Se fijaron? Sí. Ese radio se supone que debe de ir disminuyendo. Ese radio es la media, ¿sale? Es el valor de la media que se puede calcular, ¿vale? Por eso va disminuyendo conforme se hace más iteraciones. Entonces nada más representaban ese circulito de la media. Ah, ok. Así se construye el elipse. Un radio es la media y el otro radio es se me fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿Varianza? ¿Varianza? No es varianza, o sí. Iba a decir varianza, pero creo que no. No, varianza era la que estaba en el PDF. Sí. Yo había dicho desviación. La varianza, ¿vale? Entonces un radio es la media y el otro radio es la varianza, ¿vale? Y así formas la elipse. ¿Ok? Sí. Ok. Por eso todas tienen diferente forma. Todas van a tener diferente forma, porque la medición de la media y la varianza en cada uno de los landmarks, pues obviamente es distinta. ¿Sale? Ahora, ¿hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda de cómo funciona este proceso iterativo? ¿Ese PDF lo va a subir, profe? Sí. Ok. Sí, lo voy a subir. Vale, fuera de eso no hay dudas, profe. Coste. Insisto, por aquí lo explico de forma más formal, pero básicamente es lo que les estoy comentando. Cositas más, cositas menos, etcétera. También viene todo lo del SLAM, las clasificaciones, etcétera.
¿vale? Ahí está. Si no hay otra duda, ahora vamos a seguir con una parte importante. ¿Cómo medimos la distancia de aquí hasta el primer landmark? Ahí. Se me fue muy lejos. ¿Recuerdan? Lo que en realidad estamos sacando son distancias para sacar la posición. Si este es el 0,0, este punto donde inicia, y aquí con respecto a este punto, pues es el, no sé, el menos 3,2. Por lo tanto, puedo calcular la distancia, ¿no? O puedo medirla directo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo mido la distancia que ha recorrido mi robot? Hola, se les fue el internet, chicos. Chicos, Sería con el encoder que tienen las llantas del robot. esa sería una parte. ¿Qué otra cosa? Recuerden que no solo es lineal el cálculo. ¿Les recuerda algo estas fórmulas de aquí, que es lo que hemos estado viendo? A la cinemática. Exacto, recuerden que con la cinemática directa podemos calcular las velocidades y a su vez con esas velocidades podemos calcular la posición, ¿sale? Dependiendo cuánto te tardaste y cuánto recorrió las rueditas o las ruedas entre cada punto, pues puedo calcular la distancia, ¿sale? Básicamente eso es odometría, que a final de cuentas pues es lo que estamos haciendo desde el principio del curso. No le dimos nombre, solo pues así se los enseñé de golpe, por decir algo. Se los di de golpe. Sin embargo, pues sí se aplica, es necesario, ¿para qué? Para dentro del algoritmo, pues calcular la posición de cada landmark con respecto a una posición inicial, ¿vale? Simplemente sin eso no podemos calcular nada, ¿vale? Vale. Ahí se usa la cinemática directa, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque queremos saber la velocidad del robot con respecto a las velocidades angulares. Aquí está. Bueno, no se deja, pero es ese. ¿Sale? Sí, vale. Ok. Y ya con las velocidades lineales podemos calcular ¿qué? Con respecto a lo que decíamos al principio, con respecto al sistema inercial. ¿Vale? Y entonces sí ya podemos no solamente posicionar nuestro robot, posicionar nuestro landmark con respecto a nuestro robot, sino que podemos posicionarlo con respecto a un espacio más grande, ¿vale? Al sistema inercial. A final de cuentas, pues eso es uno de los objetivos. ¿Sí? ¿Sí que sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en esto ya pues ya no voy a ahondar más porque pues ya es lo que hemos estado trabajando al principio. ¿Puedo poner tantito la definición del PDF de odometría? Aquí está. Si quieren se los leo. Dice, a partir del conocimiento de la velocidad de las ruedas, es posible conocer la velocidad instantánea del robot respecto a otro sistema, o sea, una velocidad relativa. Para conocer la velocidad angular, se le coloca un sensor, en este caso, pues puede ser un encoder, y cada rueda, teniendo la velocidad en cada rueda mediante la cinemática y la geometría del robot, es posible conocer el vector de velocidad lineal, ¿vale? Básicamente, cinemática directa, y ya, ¿vale? ¿Y por qué nos interesa la odometría? Pues porque con eso podemos calcular la distancia que recorre nuestro robot.
Y sabiendo la distancia, pues podemos calcular o realizar el algoritmo SLAM, ¿vale? De autolocalización y mapeo y todo eso. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí se ve cómo se conectan todos los puntos? Sí, profe. Como dice en Darkcode, todo está conectado. ¿Qué pasó? Ay, perdón, ¿ahí la R qué representa? ¿Cuál R? De la última fórmula. ¿Este? ¿O No, esta? esa. Recuerda que era la transformación de rotación. Una parte representa la dirección y otra parte la orientación. En este caso, esta R es la matriz de rotación. Este es ese. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué salía? Sí. A ver, ¿por qué salía? ¿Por qué Era salía lo que se esa? obtenía de las restricciones, ¿no? ¿De las restricciones? No. De las ruedas. Ah, no. No. Todo eso ya lo calculamos aquí. Recuerdan que su robot era este carrito, ¿no? Bueno, eso es como una caja con ruedas. Recuerdan que efectivamente teníamos una velocidad lineal. ¿Sale? Pero a su vez, al ser un robot que gira, pues aquí por aquí tenemos Z y gira con respecto a ese, ¿cómo se llama? A ese eje. Gira omega. ¿Se acuerdan? Es independiente al giro, bueno, no independiente, sino que es una transformación más diferente al giro que tenemos en cada rueda. ¿Por qué se genera este ángulo o ese giro en este robot específicamente? El sentido de rotación de las ruedas. Exacto, por la velocidad diferencial que hay entre cada rueda. Es decir, si la rueda izquierda gira más rápido que la rueda derecha, pues ¿hacia qué lado va a girar? Si esta es la rueda izquierda. Pues en este sentido, ¿no? ¿En sentido qué? Antihorario. Eso como lo representábamos, pues aquí, con esta rotación, esta transformación de rotación, y eso nos daba la orientación de nuestro robot. Viéndolo desde arriba, esta es nuestra cajita, nuestro robot. Por aquí sale Z, por aquí se mueve omega, por aquí está la velocidad lineal. Y si yo quiero que cambie, por ejemplo, para acá, se mueva en esta dirección, pues yo tengo que aplicar una transformación de tal forma que este gire en sentido contrario. ¿Sale? Esto representaba eso, la rotación. ¿Sí se acuerdan? Sí, yo me acordé. Ok, perfecto. Entonces, es importante eso. Muy bien. ¿Dónde está el mouse? Ya vi. Entonces, si queda claro hasta aquí, ya podemos continuar con otro tema. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Vamos a dar 5 minutitos de receso, bueno, de descanso. Entonces, a las 10:05, continuamos con el siguiente tema, que es este. Requerimientos sobre el camino planificado, ¿vale? Entonces, ahorita regreso. No se vayan ahí, ¿eh? Por aquí andamos.
Sí, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya se relajaron? ¿Ya se despertaron? ¿Ya están listos para continuar? Hola, hola. Sí, Sí, pero profe. Con más ganas, chicos, como si quisieran aprender. es Sí, que no he profe. desayunado. Sí, profe. Yo tampoco he desayunado. De hecho, me estoy tomando un cafecito porque me estoy quedando dormido. Entonces, no hay ningún problema en eso. Lo importante, como les he dicho siempre, es la actitud, ¿vale? Entonces, vamos a echarle ganas. Vamos a continuar con esto. El siguiente tema se llama requerimientos sobre el camino planificado. Requerimientos
sobre el camino planificado. Ahora, por el nombre, pues uno diría, pues es una lista, unos items que tenemos que darle un check-in, y ya cuando tengamos todo eso, pues entonces ya tenemos nuestro camino completamente planificado, ¿no? En realidad no, eso claramente no va a suceder en muy pocos casos. ¿En qué casos? Pues en los idóneos, donde yo controlo absolutamente todo, donde yo controlo no solo de forma lo más precisa posible mi robot, sino también el entorno. En casos más prácticos, en casos un tanto más reales, pues, y en especial cuando estamos trabajando con robots autónomos, esos requerimientos van cambiando dependiendo de nuestro robot, dependiendo del entorno y dependiendo de nuestros objetivos. ¿Sale? Por ejemplo, en un robot antropomórfico, que es en el que están más acostumbrados a utilizar, ¿cómo haríamos o cómo planificaríamos esos recorridos? Recuerdan que había varias formas de hacerlo. Esta es la introducción, por así decirlo. Introducción. Con un ejemplo de robot antropomórfico. Ustedes recordarán que había diferentes formas de controlarlo. Dependiendo la forma de controlarlo, realizaba movimientos distintos. ¿Se acuerdan? Hola, hola. Chicos. No me acuerdo de cuáles habla, profe. Por ejemplo, había 4 casos. Bueno, al menos 4 casos. Donde teta 1 era independiente de teta 2. Donde teta 1 se movía al mismo tiempo que teta 2, movimiento dependiente de teta 2. Cuando teta 1 y teta 2 se movían a la velocidad máxima cada uno, velocidad máxima, y cuando teta 1 y teta 2 se movían a la velocidad, ¿cómo decirlo? Para que el punto fin, para llegar al punto final al mismo tiempo. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Por lo tanto, cada uno de estos nos representan diferentes tipos de trayectorias, diferentes caminos, dependiendo cómo los estemos ocupando, ¿vale? En los robots industriales, ya en los antropomórficos industriales, pues se utiliza normalmente el último. Bueno, hasta ahí ya resolvimos el primer problema, ¿no? Ya, reducimos el problema que era de 4 posibilidades a 1. ¿Qué es otra cosa importante? Pues los obstáculos. ¿Sale? Si yo quiero llegar de aquí a acá, pues no puedo realizarlo de cualquier forma. Tengo que seguir una trayectoria muy específica, la cual la cual evita estos obstáculos. ¿Eso dónde lo representábamos? En el espacio de configuraciones. Exacto, muy bien, el espacio de configuraciones. Que era el espacio donde teníamos, ahí, en ese espacio guardamos todas las posiciones del robot, y cuando tenemos obstáculos, pues le vamos quitando posiciones al robot, ¿vale? Y el último que tiene mucho que ver
de 3. El segundo, que tiene mucho que ver, pues es en el límite de ese espacio de configuraciones. ¿Cuál era ese límite? ¿Se acuerdan? Bueno, era una forma de verlo, ese límite. Exacto, el área de trabajo o el workspace. Muchas gracias, Jorge. Workspace. ¿Vale? Entonces, fíjense, este robot antropomórfico, pues ya tiene 3 características mínimo que debemos saber o que debemos de controlar para sacar un camino planificado. Ahora, en un robot móvil autónomo, pues estas cosas se triplican, ¿vale? No solo es saber dónde estás, sino hacia dónde te puedes mover, cómo te puedes mover, que sería el equivalente a este. Recuerdan que no todos los robots se pueden mover de la misma forma. ¿Por qué? Por los grados de libertad, si es ononómico o no es ononómico, etcétera. Por su espacio de configuraciones, por la cantidad de objetos, por la, ¿cómo se llama? Por las características del territorio, o bueno, de la superficie donde se está moviendo, por la incertidumbre de los sensores, etcétera. ¿Vale? Todo eso ya lo sabemos. Ahora hay que relacionarlo con el camino planificado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro la introducción? ¿Cuáles son, digamos, los puntos importantes a tomar en cuenta? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, todo eso está involucrado en lo del camino planificado. No se menciona abiertamente o explícitamente. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, ya sabemos que existen y que los vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál sería el punto o el objetivo principal sobre este camino planificado? Pues uno, posiblemente, sería encontrar la distancia mínima. Mínima entre 2 puntos. Que puede sonar fácil, pero no lo es, no es tan fácil, ¿sale? ¿Por qué no es tan fácil? Pues porque normalmente existen obstáculos, ¿sale? Y todo eso se complementa, o se debe de complementar todo eso al ser robots autónomos, pues lo tenemos que calcular. El propio robot tiene que hacerlo, todos estos cálculos, en base a los sensores. Es decir, dependiendo del tipo de sensores que tengamos, pues podríamos hacer esto de forma más precisa, calcular las distancias y de forma más rápida, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Hola, Sí, hola. profe. No está tan, digamos, el concepto no está tan complicado. Entonces, pues, ¿qué es lo que, cómo podemos resumir esto? Pues básicamente que no choque nuestro robot y que llegue lo antes posible. O si no tiene cuestión de tiempo, pues que llegue en la menor distancia, pues que tome la ruta más corta, ¿vale? Básicamente es eso. Por lo tanto, pues hay que tener claros ciertos aspectos. Estos aspectos serían, uno, la complejidad de nuestro entorno, edad del entorno, ¿sale? Este parece ese, pero no es ese. J. Complejidad. Mejor la todo. Complejidad del entorno. ¿Qué más? Las características de nuestro robot.
Es decir, pues no es lo mismo que yo tenga un robot diferencial a que yo tenga uno omnidireccional de 3 ruedas, a que yo tenga un rover, a que yo tenga un dron, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso está relacionado ¿a qué? A los grados de libertad, obviamente. Y si es holonómico o no es holonómico. O la holonomicidad, que se le llama. Y esto está relacionado con la movilidad entre los obstáculos. ¿Por qué le puse doble? Movilidad entre obstáculos. Ya sabemos que lo que les decía, no es lo mismo mover un robot diferencial entre 2 obstáculos que mover un omnidireccional. ¿Sale? Eso es, creo yo, hasta este punto es obvio para ustedes. ¿Sí? ¿Sí que sí, chicos? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí es obvio o sí se entendió? Sí, ¿Sí es eso. obvio? Que sí lo entendí. ¿Por qué no es obvio? A ver, ¿quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? Antes, manita, los que dijeron que sí, sí es obvio. Estamos a todos, les voy a preguntar, ¿eh? ¿Para nadie es obvio? ¿O se está retrasando mi...? No, para nadie es obvio. Ok, vamos a tratar de comprender más todo esto y por qué debería de ser obvio. Básicamente, si yo quiero mover un robot entre un espacio, entre un terreno irregular, ¿qué características debe de tener mi robot? Así de forma simple. Si yo lo quiero mover por ejemplo, en un terreno baldío, no sé cómo llamarlo, en un terreno virgen, por así decirlo, lleno de piedras, de tierra, de planta, ¿qué sería lo mejor, chicos? Características físicas me refiero, o sea, el tipo de llantas, la altura del robot, la altura con respecto al suelo, de los actuadores, La altura posición de los sensores la dentro del posición de robot los cuenta. sensores. Sí, también todo lo que tienen que ver físicamente. La posición, el tipo de sensor. Y además yo quiero que mi robot sea autónomo. Hola, hola. ¿Se les fue el internet, chicos? O les pregunto uno a uno. A ver, Pedro ya se animó. ¿Puede ser la velocidad, profe? ¿Cómo, perdón? También puede ser una característica la velocidad en la que va Sí, también. También, pero eso tiene que ver con los actuadores que estemos seleccionando. Y obviamente si mi terreno es más complicado, pues no quiero que vaya tan rápido porque podría chocar y voltearse. ¿Sale? Les hago esta pregunta porque nosotros como ingenieros tenemos que razonar de tal forma de, en lo posible, ver a futuro. ¿Sale? Ver los posibles problemas. ¿Para qué? Para evitarlos. No esperar a que sucedan para después solucionarlo. Yo sé que algunas veces no se puede, hay cosas que no podemos contemplar, pero este tipo de ejercicios les sirve eh, para, ¿cómo se dice? Para ir revisando esa clase de problemas, ¿vale? Y tratar de ir pensando a futuro. Entonces díganme, ¿por qué la planificación de caminos pues depende directamente de nuestro robot? Hola, hola.
Básicamente sería para saber lo que nuestro robot puede hacer y lo que no puede hacer. Exacto, exacto. Y cómo, además, pues no es lo mismo lo que puede hacer nuestro robot. Un carrito que lo vamos a hacer funcionar en nuestra casa, por ejemplo, en una superficie lisa, así bien bonita, a el ejemplo que yo les daba de realizarlo en un terreno más rural, por así decirlo, ¿vale? Los dos pueden funcionar con el mismo algoritmo, con algoritmos muy parecidos. Sin embargo, las cuestiones mecánicas son igual de importantes e incluso más, ¿vale? Entonces, a ver, díganme, ¿qué características debería de tener su robot si yo lo quiero hacer funcionar dentro de un terreno así medio feo? Bueno, no feo, sino silvestre o como quieran llamarlo. Difícil, un terreno difícil. Por ejemplo, podría ser los robots móviles, ay, como los rovers, ¿a eso se refiere? Que tienen, creo que 4 o 6 llantas Ajá, para darle como más estabilidad al robot, ya que pues no vas exacto. a estar ahí como para ayudarlo, ¿no? ¿A eso es a lo que se refiere? Sí, todas esas características físicas. Como tú dices, ¿cuántas llantas? No es lo mismo que tenga 4 a que tenga 6. Y no solo por los grados de libertad. Si ustedes se fijan en los rover tiene una especie de esta forma. Los más comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona como un balanceo. Se mueve, estas dos se mueven así y esta también. ¿Para qué? Para que cuando esté dentro de un obstáculo, de una piedra o lo que sea, pues siempre al menos dos ruedas estén en contacto en la superficie, ¿sale? Es como que si se estuviera subiendo, ¿sale? A lo mejor esta rueda de aquí ya no está tocando, pero esta de aquí y esta de aquí sí están tocando, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a recorrer por un camino que yo planifiqué para mi robot o que yo haya hecho el algoritmo de tal forma que él lo siga por ahí? Si mis características físicas no se lo van a permitir. ¿Ya vieron? Todo tiene relación. ¿Sí que sí? O más o menos. Sí, profe. Ok, Ya entonces, mejor. ok. Entonces hay que tener todo eso en mente, no solo ver cosas aisladas, sino tener que todo tiene relación. Ahora, yo ya les había comentado, bueno, ya hablando más específicamente de los algoritmos, les mencionaba esto de las características físicas porque eso no lo incluyo en el PDF, porque según yo ya era obvio. Ahorita les pregunto y parece que no. Entonces, por eso les hago este énfasis en donde tienen que seleccionar muy bien el tipo de rueda, las dimensiones de esta rueda, la altura que va a tener su robot, las características de sus sensores, ¿vale? Entonces, todo eso pues ya lo tienen que haber contemplado para después meterse ya directamente con lo que es el algoritmo. Yo les voy a dar algunos ejemplos que se llaman algoritmos sí, algoritmos tipo BOC o CBOC. Creo que ya se los había mencionado alguna vez. Ojalá. Algoritmos tipo BOC. ¿Qué es BOC? Es una palabra en inglés. ¿Qué es BOC? ¿Se refiere a la palabra literal, literal, o está Ajá, sí, preguntando por algún literal. acrónimo o algo así? No, Creo que literal, es, ¿qué es eso? Ah, bicho. Exacto. Son insectos o... Sí, insectos. ¿Vale? Eso quiere decir que vamos a imitar, o por así decirlo, sí, imitar
a un bicho y programarlo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se hace eso? ¿O a qué se refiere? Uno, porque digamos que nuestro bicho, nuestro robot, estamos considerando lo que es autónomo, ¿vale? Además de ser autónomo, pues tiene no tiene poder de decidir de forma tan inteligente, entre comillas, como nosotros, ¿sale? Él no tiene todas las características que nosotros podemos hacer, como un bicho. O sea, un bicho, si se fijan, es bien chiquito, entonces si lo metemos en un lugar muy complejo, pues le va a costar de cierta forma salir, pero aún así sale, ¿sale? Sus limitaciones físicas no le impiden no salir o no llegar a un lugar, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sí debemos saber? Pues primero, la posición del robot, la posición inicial. Inicial del robot. 2, la posición final, hacia dónde queremos llegar. Sí, la posición final. O la meta o el punto G de gol, ¿sale? Después, pues, el tipo de algoritmo que vamos a seleccionar. Hay diferentes tipos. Nosotros vamos a ver, digamos, el box 0. Como si fuera teta. No es box 0. Box 0. Otra vez. Box 0. El 1. El 2 y el tangente. ¿Sale? Después de eso, pues lo que les decía, ¿no? Los tipos de sensores. No son los mismos sensores para un box tipo 0 que para un 1, que para un 2, que para un tangente. Se pueden parecer, pero no necesariamente lo hacen de la misma forma, ¿vale? Quizá todos miden distancia, quizá todos miden, ¿cómo se llama? Que su robot chocó, bueno, que está en contacto con algo, pero no todos lo hacen de la misma forma, ¿vale? Y el último punto a considerar para utilizar este tipo de algoritmos es que vamos a tomar nuestro robot como que si fuera un punto en el espacio, ¿vale? Sí, este tipo de algoritmos es, digamos, la parte introductoria para hacer robots más complejos, donde no estamos tomando tan de forma directa lo que es la cinemática directa o inversa de nuestro robot. Sí la tomamos en cuenta al momento de calcular las distancias. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que necesitamos saber las velocidades para saber cuánto ha recorrido nuestro robot, ¿vale? Sin embargo, dentro del algoritmo, ahorita van a ver que ese algoritmo no es como tal para controlar el robot, sino simplemente para llegar a una meta, ¿vale? A la posición final. ¿Sí? ¿Laura? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a cambiarnos a PDF porque ahí tengo las imágenes. Se me olvidó copiarlas. Me disculpa, ¿eh? Vamos a ver. El Bob tipo 0, ¿cómo funciona? Supongamos que aquí está nuestro robot. Este es el inicio, este es el final. Como yo les dije, son dos cosas que debemos saber. Eso sí ya lo debemos de saber. Punto inicial y a dónde queremos llegar. Lo que se encuentre en el camino, eso sí no
no sabemos qué es lo que va a haber en medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro robot? Principalmente, pues trata de llegar de la forma más, bueno, si me salía derecho, de la forma más directa desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? Pues toma esa dirección. Ahí está. En un punto de este movimiento, pues se encuentra un obstáculo. ¿Qué es lo que hace? Mediante sensores bumper o final de carrera o de límite, como quieran llamarle, pues se encuentra o detecta un obstáculo. Detecta un obstáculo aquí. Ahora, nuestro algoritmo, nosotros, la forma de programarlo es que le decimos, cuando detectes un obstáculo, te vas a ir a la izquierda o a la derecha. Así de simple. Siempre te vas a ir o puede ser, ¿cómo se dice? Intercalado. Primero te vas a ir a la izquierda y después te vas a ir a la derecha. Eso nosotros se lo decimos. ¿Sale? ¿Cuál sería el objetivo? Si yo ya sé que mi punto final es aquí, pues el primer paso le digo hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso se le dijo que hacia la izquierda. Entonces ya recorre este punto. Sin embargo, pues siempre su meta va a ser llegar al punto G o al punto gol, ¿vale? Por lo tanto, cuando se encuentra en esta esquina, pues ya no va a hacer caso al primer algoritmo que le dijo vete hacia la izquierda, porque ya no está detectando obstáculo, ya no hay un obstáculo aquí. En toda esta área ya no hay obstáculo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues tratar de recuperar esa trayectoria inicial. Por lo tanto, va a tomar esta dirección y después otra vez va a tomar la línea más próxima o la distancia más próxima hacia el punto, hacia la meta. ¿Sale? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica de este? Pues que nosotros le decimos ese primer paso. Nosotros le decimos o te mueves hacia la izquierda o te mueves hacia la derecha. ¿Cómo hubiera funcionado si en lugar de decirle te mueves hacia la izquierda, te mueves hacia la derecha? Vamos a ver con verde. Pues bueno, en este punto, cuando encuentre un obstáculo, se va a mover hacia acá. Y aquí va a dejar de detectar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que seguiría? Girar Hacia la hacia su izquierda. izquierda para tratar de alcanzar el punto de nuevo. Exacto. ¿Por qué? ¿Porque está detectando obstáculo o porque su objetivo es encontrar el punto gol? Porque su objetivo es encontrar el punto gol. Exacto. Ahora, al momento de girar, pues sí, va a volver a detectar un obstáculo de su lado izquierdo. Pero eso ya no le importa. Bueno, sí le importa porque su objetivo sería seguir esta línea verde. No puede por el obstáculo. ¿Vale? Entonces se mueve hasta donde ya no puede y después tomaría esta dirección. Hacia acá, siempre por la orilla del obstáculo y después tomaría dirección hacia el punto G. ¿Vale? En ese punto, ¿qué es lo que pasaría? Hasta ahorita va aquí. Si está programado para girar siempre a la derecha, giraría otra vez hacia la derecha, ¿no? Exacto. Giraría hacia acá. Y otra vez lo mismo que pasó aquí, pues pasaría hacia acá. Se mueve hacia acá por toda la orilla, después hacia acá, hasta este punto donde ya no tiene ningún obstáculo entre donde se encuentra y la meta. Y ya se movería derechito. Entonces, si se fijan, hay más de una solución a un problema tan simple que es llegar desde este punto A a este punto B. ¿Ya se fijaron? O sea, muy bien se pudo haber ido por otra dirección. Se pudo haber ido por acá, bueno, hacia arriba, detectaba esto, lo recorría hacia esto,
o pudo haber sido izquierda-derecha o derecha-izquierda, etcétera, etcétera. Hay varias soluciones al mismo problema, ¿vale? ¿Cuál es? Hasta este punto, pues no sabe nuestro robot cuál es la más corta porque solo lo ha recorrido una vez, ¿vale? Entonces, en este punto todavía nos interesa cuál es la distancia más corta. ¿Sí quedó claro cómo funciona el cero? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué tipo de sensores es el que utiliza? Si yo digo que se va a ir toda la orilleta del obstáculo, el objetivo es que vaya pegando por el obstáculo, que no vaya pegando. ¿No podría ser ambos, dependiendo del sensor que le ponga? Como ambos. Ajá, si por ejemplo no le importa que se vaya pegando, le puede poner un sensor así tipo bumper o algo así, pero pues si no quiere que se pegue, podría ser un ultrasónico, pero no sé si estoy bien ahí. Sí, 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 estás bien. Sin embargo, en el box cero, pues si te fijas, siempre va a ir como pegadito al obstáculo. Entonces, sería la primera opción, sería un bumper, ¿vale? En el box cero. Ahorita en el box 1 y en el box 2 vamos a ver que aunque utilicen el mismo sensor o pueden utilizar el mismo sensor, pues en la forma de crear el algoritmo es distinta, ¿vale? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? Coste, Sí, ¿eh? profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, el tipo VOC 1 y el tipo VOC 2. Se los voy a contar, aquí viene toda la teoría, pero se los voy a contar cómo funciona. O sea, todo lo que dice aquí, se los voy a decir en palabras más coloquiales para ver si se entiende mejor. Este es el tipo VOC 1. ¿Qué es lo que hace primero? Pues como les decía, lo primero es que saber dónde estoy y hasta dónde quiero llegar. Lo que me encuentro en medio, pues quién sabe, ¿vale? El primer paso, como en el primer algoritmo, pues es ir en esa dirección, o sea, en dirección hacia la meta, ¿vale? Sin embargo, pues te encuentras con un obstáculo. ¿Qué es lo que sucede en el bug tipo 1 cuando encuentra un obstáculo? Pues lo que hace es moverse entre todas las circunferencias. Se mueve entre todas las circunferencias. Cuando la recorre por completo, el robot decide cuál es el punto más cercano hacia la meta. En este caso, pues es este que marqué en azul. ¿Sale? Después, es decir, después de recorrerlo, regresa al punto que encontró más cercano y se sale de la circunferencia del objeto y se dirige en ese sentido. ¿Vale? ¿Se está quedando claro, chicos? Sí, profe. ¿Sale? Cada punto, o sea, el punto donde parte el robot, o sea, donde choca primero y donde se despega del primer objeto, tiene un nombre muy específico. No me interesa tanto que se aprendan el nombre, sino que se marca de forma distinta. ¿Ya se fijaron? Uno es de 1H y el otro es de 1AL. ¿A qué se refiere con eso? Los que tienen la H es el punto de contacto con el objeto. ¿Vale? ¿Sí se fijaron? Y los que tienen la L es el punto donde se despega del objetivo, perdón, del objeto. ¿Vale? ¿Sí se alcanza a ver la diferencia? Sí, profe. Ahora, ¿sí?
eso es importante al momento de volver a recorrer ese trayecto, ¿sale? Si nosotros lo quisiéramos volver a recorrer, pues ya no se hace ya no se vuelve a recorrer toda la circunferencia, ya nada más vas directo a este punto que se llama punto de golpe, que pues tiene relación, tiene sentido, mejor dicho, es el punto donde golpeas un objetivo, ¿sale? Y ya, te vas directo a ese punto, lo recorres hacia el punto donde sea más rápido llegar a la meta, el que esté el punto más cercano a la meta, y de ahí continúas. Y es iterativo, es decir, yo ya llegué a este punto, ¿sale? Este es el nuevo punto de golpe. Fíjense bien, es un nuevo punto de golpe. ¿Qué es lo que hago otra vez? ¿Qué es lo que seguiría si ya se encontró con otro objeto, otro obstáculo? Chicos, ¿qué es lo que sigue? Vuelve a recorrer toda la orilla. Exacto, así de fácil. Vuelve a recorrer toda la orilla. ¿Con qué objetivo? Encontrar el punto que esté más cercano al punto gol. Exacto, que en este caso pues es este, ¿vale? Y ya, eso es todo. ¿Qué tipo de sensores estamos utilizando? Otra vez, si se fijan, va aquí toda la orilleta. Pues podría ser el mismo, ¿no? Porque también tiene que ir pegado a la orilla. Exacto, es un sensor, ¿cómo se llama? Un bumper o final de carrera o lo que sea. ¿Sale? ¿Sí quedó claro cómo funciona? Bueno, ¿cuál es como su forma de funcionar? Sí, profe. Este sería nada Ok, más el bug 1. el BOC 1, exacto. Ahora, Ok. hay ciertos casos donde la meta no es alcanzable, ¿sale? Es decir, nunca encuentro un punto donde yo pueda pasar. Digamos, si nuestro robot está encerrado aquí, se encuentra un objeto, en este caso, este es su punto de golpe, lo recorre toda la orilla, llega otra vez al punto de golpe, decide que este es el punto donde el más cercano a la meta, pero trata de irse y no puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque está encerrado. Eso quiere decir que la meta no es alcanzable. Y ya, no hay mucho chiste en eso, ¿vale? Ahora, ¿de qué se trata el tipo BOC 2? El tipo BOC 2 funciona de forma similar al tipo BOC 1, es decir, utiliza utiliza el mismo sensor. Sin embargo, ¿qué es lo que no hace a diferencia del BOC 1? Fíjense bien en la imagen, ¿qué es lo que no hace? No necesita recorrer toda la orilla, solamente directamente cuando encuentra un punto cercano ya dice, pues por aquí me voy. Exacto. No solo es un punto cercano, sino que, bueno, no me deja. Sino que fíjense, la misma línea que les dije que formaba desde la primera es justo la que siempre busca esos puntos. Y a ver, entonces, parecido al BOC 0, primero decides si te vas a la izquierda o te vas a la derecha, ¿vale? En este caso, dijeron, bueno, siempre que te encuentres con un obstáculo, vas a ir hacia la izquierda. Vas a rodear el obstáculo y cuando te vuelvas a encontrar con la línea imaginaria que se supone debes de seguir, en ese punto te deslindas del objeto y te vas en esa dirección sobre la misma línea hasta que te encuentres otro objeto. Otra vez lo recorres por la izquierda hasta que encuentras esta línea y lo mismo sigues y sigues hasta que llegas a la meta. Ahora,
Esta línea, ¿cómo la calcula? ¿Cómo se imaginan que se calcula? ¿O cómo se la dices a tu robot? Pues debe de ser, es simplemente un vector que va desde el punto A hasta el punto B, ¿no? O sea, una línea recta. Exacto. Muy bien, me gusta que utilicen ya palabras más técnicas, más como ingenieros. Ese vector, nosotros sabemos construirlo. ¿Cómo se llama ese vector? Sí, ¿cómo lo construimos si nada más tenemos un ángulo θ? Pues en coordenadas polares. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Sí? No se acuerdan. ¿O no lo vimos? Sí lo vimos, ¿no? Ya no me Sí, sí acuerdo. lo vemos. Pues hagan de cuenta que se calcula de esa forma. Yo le doy la forma del vector, o sea, el ángulo, con el tangente 2, le digo dónde está la meta, dónde está. Recuerden que para utilizar la función tangente 2 era nada más dos distancias, x2 menos x1, coma y2 menos y1. Pues estas distancias precisamente son eso, el punto inicial y el punto final, y con eso calculo el ángulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, revisen sus notas para que se acuerden. ¿Ya están desayunando, chicos? Ya solo Estefanía me contesta. O sea, que está bien, ¿no? No tengo nada contra Estefanía, pero los demás, ¿qué? Ya me iba a ofender, profe. No. Al contrario, gracias por poner atención. Pero los demás, Jorge, Pedro, Héctor, Luz, Alejandro. Aquí Ahí estoy. está. No, aquí Sí, estamos. ¿segura? Bueno, tú sí, Luz, y los demás. Pedro, Alejandro. Yo me estoy. ¿Sí estás? ¿Quién dijo que no estás? ¿Qué sensor usa el bug 1 y el bug 2? Muy buena pregunta. ¿Cuál sería? Pues otra vez, ¿no? ¿El bumper? Exacto. Un bumper o final de carrera. El chiste es que se vaya por la orillita de su sensor. Muy bien, podríamos sustituir, si es que no queremos que nuestro robot se vaya desgastando con el toque, podemos sustituirlo por un ultrasónico. Y nuestro ultrasónico podemos hacer que tenga una distancia muy corta, por ejemplo, 5 centímetros, ¿vale? Que esté a 5 centímetros siempre de nuestro objetivo. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Pues que no siempre va a llegar en la misma, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, si nuestro objeto, nuestro obstáculo se encuentra aquí y nuestro robot va en esta dirección, bueno, lo dejé muy separado. Va aquí. Y nuestro sensor ultrasónico está ahí arriba. Pues cuando llegue aquí, pues ahí va a tener una dificultad, ¿no? Porque al momento de orientarse de forma tangente con el objetivo, con el obstáculo, pues no va a saber, ya a este punto ya no va a tener, ya no va a ir por la orillita del objeto. ¿Sale? ¿Sí se ve cuál es la problemática, la dificultad mecánica, chicos? Sí, O no, profe. no voy a entender. Y ¿Sale? no, y Entonces, si se pusieran a los lados, sería el no sería mismo un poco más problema, preciso. sería el mismo problema. Si yo lo pongo a los lados, a un lado, pues sí, aquí está. Y lo va a detectar aquí. Pero si yo me encuentro con otro objeto de frente y solo tengo este, pues entonces va a dificultad, ¿sale? Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es que lleva más de uno.
obviamente, ¿no? Lleva más de un sensor. ¿Sale? Sí. ¿Cuál sensor? Pues el que quieran, pero el chiste es que vaya pegadito al objetivo, o bueno, al objeto. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro cómo funciona este Bog 1 y el Bog 2? El Bog 0. ¿Sí? Sí, profe, sí quedó claro. Ok. Ahora, hay un punto importante que no siempre se utiliza el Bog 1. A ver. La pregunta correcta sería, ¿cuál es mejor? ¿El Bog 1 o el Bog 2? ¿Y por qué? Pues dependería, por ejemplo, si se quiere llegar lo más rápido posible sería el Book 2, pero si se quisiera a lo mejor escanear el terreno o algo así, pues sería el Book 1. Exacto, muy bien, Estefanía. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Pues porque el Book 1 lo que hace es recorrer todo el objeto completamente, entonces pues esa podría ser Exacto, como que su ventaja. exacto. Es decir, no es que exista uno mejor que otro, sino que los dos, al funcionar de forma distinta, encuentran soluciones distintas. Una más, eh, no quiero decir próxima, sino que una más conveniente que otra dependiendo del caso. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la izquierda, pues el Bog 2 es mejor que el 1 porque el 1 pues va a recorrer todo el objeto, se va a tardar más en llegar a la meta. En cambio, en el Bog 2, pues ya sabe que es una línea y cuando se encuentre con esa línea imaginaria, pues se va a mover a la meta. En el caso de la derecha, pues es al contrario. ¿Por qué? Porque es muy posible que el Bog 2 se pierda. ¿A qué me refiero? Cuando yo trazo la línea aquí, al tener varios obstáculos, pues va a hacer esto. Se va a encontrar con la línea y se va a poder mover hacia acá o se va a mover hacia acá. Si se mueve hacia la izquierda, que es muy probable, pues se va a regresar hasta que otra vez se vuelve a encontrar con la línea. Y va a seguir así. ¿Ya se fijaron? En un ciclo se va a perder allá adentro. Contrario al Bog 1, que va a seguir toda la circunferencia. ¿Ok? Hasta llegar a la meta, posiblemente recorra todo lo de acá y el chiste es que va a llegar hasta aquí. Pero ese es menos probable en este caso de la izquierda, de la derecha, que se pierda, ¿vale? Entonces no es que sea uno mejor que el otro, sino que tienen objetivos, formas de trabajar distintas y hay que saber diferenciarlas, ¿vale? ¿Sí, chicos? Hola. Sí, Sí. Bueno, sí, quedó ¿tienen claro. alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No. Coste. Si ya no tienen duda, pues tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes.